Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos para hacer otro de frente, la realidad desde otro punto de vista. Hoy vamos a tener la visita del profesor en economía, Enrique Mosquera, más conocido en el campo popular por su militancia como Quique Mosquera. En un minuto estamos con él. Bueno, ahí está. Eh, Esta nota nos llevó mucho tiempo porque el profesor licenciado aquí presente, Profesor nomás. profesor nomás, es una persona con una agenda muy complicada. Así que elegimos hoy un día feriado, le agradecemos a Quique, Enrique Quique Mosquera. Si usted le dice Enrique Mosquera, lo van a mirar y decir ¿quién? Y si usted dice Quique, ahí ya lo ubican. Sí, hay una ¿Eh? parte, algunos me ubican. Algunos, Y algunos algunas, cuantos. y algunas cuantas Algunas cuantas. también. ¿Cómo va la vida, Quique? Bien, bien. Acá remándola como todo el mundo en esta época que estamos pasando, digamos. Sí, remándola. Hoy se cumple un año venía pensando recién, se cumple, hoy en aniversario de tantas cosas, si conmemoraríamos tantas cosas hoy. Primero empecemos de acá para allá, el 20 de junio del 23. Hace un año se luchaba contra la reforma constitucional ilegítima, porque fue ilegítima. Sí, Una reforma que, que genera una democracia de baja intensidad en Jujuy, que permite que a dos tuiteros se los meta preso durante no sé cuántos meses, en condiciones muy malas de encarcelamiento. Eh, una, una constitución que hace que la camarilla, lo que se llamaría hoy la casta política, tenga mucho más poder y siga favoreciendo a esa casta económica, donde 5 personajes políticos y 5 o 10 grandes empresas manejan la provincia de Jujuy, donde tenemos una democracia de baja intensidad. Hoy se cumple un año. Y se cumple un año de una brutal represión, donde hicieron lo mismo que hacían desde el 2001. Quemar autos, romper vidrieras, saquear comercio, que lo hacían los infiltrados presuntamente de la policía de la provincia. Presuntamente, no quiero, sí, sí, eh, porque a veces no pueden quiero no decir, tener uniforme. claro, no quiero decirlo con certeza, pero no tengo ninguna duda de que fue así. Y que hubo infiltrados y que los infiltrados fueron los que hicieron. Es más, muchos de los autos que se quemaron en autos judiciales, o casualidad estaban ahí. Y la verdad que se cumple un año de la criminalización de la protesta, se cumple un año de la expresión máxima en Jujuy de lo que fue durante 8 años un gobierno neoliberal de Morales de látigo y poca chequera. Porque Poca viste que chequera para la gente. yo digo chequera poca, muy poquita. ¿Cuánto ha derramado para la población de Jujuy? Muy poco. Sí, sí. Por eso siempre dicen que Morales tuvo látigo y mucho látigo y muy poquita chequera. Porque realmente en la población de Jujuy los sueldos de los estatales, 8 años perdiendo Sí, poder contra la adquisitivo. inflación, el poder adquisitivo. No se ha generado gran cantidad de empleo, salvo, hay que decir, en el tema minero, que fue un periodo neoextractivista. Fue una fase de reendeudamiento. El gobierno de Fernández no fue un gobierno bueno, pero hay que decir que en ese momento no había endeudamiento Mm, como el que hay brutal de más de 1.000 millones de dólares en Jujuy. Y en dólares, es grave. Nosotros tenemos una coparticipación en pesos. sí, La única claro. posibilidad de tener dólares sería a través de la minería. La minería tributa centavitos en Jujuy. Entonces, digamos, la chequera ha sido muy corta y ha habido mucho látigo. Y se han naturalizado situaciones que no son naturales. Tratar de victimario a las víctimas no es natural. Bueno, esto lo ha hecho este gobierno de hace 8 años, que hoy tiene la continuidad con el gobierno de Sadir digamos, de Sadir, que hoy casualmente está reunido con Milei hablando un pacto, un pacto de qué puede hablar con Milei, ¿un pacto de qué?
creo que lo que se vivió la semana pasada en el Congreso de la Nación eh, es una copia del laboratorio que fue Jujuy, ¿no? Jujuy ha sido un laboratorio nacional durante 8 años y la semana pasada en la represión que han hecho ha sido un principio de una copia, ni siquiera ha sido la muestra real de la copia porque la brutalidad de la policía en Jujuy no se ha visto todavía No, 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 en no, el no, sur, no. porque tampoco pueden hacer lo que hicieron en Jujuy durante estos 8 años. Pero sí, es cierto que es pasar en limpio lo que ya venían haciendo en Jujuy durante 8 años. ¿Y cómo ves retrospectivamente hoy qué ha quedado de eso, de la pueblada, de la gente unida saliendo a la calle? Porque la verdad es que hoy como que está adormecido eso, ¿no? Lo que pasa que, por un lado, yo creo que el gobierno provincial debería acusar un cierto recibo de esta situación, porque convengamos que el esquema del gobierno provincial perdió las elecciones. Las elecciones nacionales, cuando Morales Sí, siendo sí. candidato a presidente perdió, siendo sus candidatos a diputados y senadores perdieron. Es decir, yo creo que el gobierno debería acusar recibo. Desde el punto de vista de lo que sería la continuidad de la lucha social, entiendo que la victoria de Milei expresa por un lado el hartazgo y el cansancio hacia esa casta política, pero también expresa un llamado de atención a las luchas sociales que muchas veces no han podido realmente expresar las broncas sociales que hay. Y el poder ha sabido muy bien confrontar, digamos, a Mm. la lucha con algunos otros derechos. Me parece que en ese sentido es un llamado de atención y eso también ha hecho que haya un parate en la propia población. Después tenemos un gobierno nacional nuevo, 6 meses tiene. Pareciera mucho tiempo porque por la cantidad de medidas antipopulares que ha tomado, pero son 6 meses. Entonces hay una parte de la población que todavía le puede tener cierta esperanza o le puede dar cierto tiempo, porque en 6 meses, ni Alberto Fernández en 6 meses se lo maltrataba, no se lo quería, y a Macri tampoco, digamos, para hablar de los últimos dos gobiernos. No, 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 no. Entonces, yo creo que hay un sector de la militancia, de las organizaciones, de los sectores populares que entienden que este gobierno es un gobierno que no va a generar nada bueno para la sociedad, que tiene mucha impaciencia con respecto a- al tiempo que la sociedad le da al gobierno de Milei. Pero bueno, hay que ser prudente y paciente y hay que señalar todo lo malo que está haciendo, criticarlo, reclamar todo lo que haya que reclamar e intentar que se pierdan la mayor cantidad de derechos posibles, que ya estamos perdiendo muchos derechos. En Jujuy ha habido miles de despidos, ¿no? Ya 900 de minería, ha habido despidos en grandes Sí. empresas, ha habido despidos en pequeños comercios porque hay un parate muy grande del consumo. Los tarifazos en el transporte, en la luz, en el gas, en la garrafa, es muy grave. Y en los barrios se está empezando a vivir nuevamente con la jarrita del mate cocido en la noche. Entonces, estamos en una situación difícil y el gobierno nacional ni el gobierno provincial no dan respuesta ni van a dar respuesta. Es más, hasta hacen cosas como, por ejemplo, el ajuste en el jardincito Bauasi o en la escuela de Sí, idiomas, que es cortar trabajo, sacar más trabajo, ajustar, ni siquiera como para un problema de cuentas fiscales ni de déficit fiscal, sino para hacer caja propia, Medrano y compañía, toda esa sí, sí. banda, hacer caja propia, vaya a saber por qué intereses o para qué, pero sacan un cargo de los jardines y de la escuela de idiomas y de distintos sectores de la educación para hacer caja propia. Yo lo denuncio así brutalmente, digo, Medrano, Federico Medrano, el responsable, con la ministra Miriam Serrano. Eh, por lo tanto, me parece que en Jujuy estamos viviendo una situación difícil
que si no se aborda realmente yo no sé cómo puede seguir. Realmente no sé cómo puede seguir. El problema de la tarifa de luz es un problema muy grave. Los aumentos tarifarios son graves. Las municipalidades lo que están haciendo es justamente aumentar los impuestos, porque el neoliberalismo es así, te dice que no va a aumentar los impuestos, te dice que hay que lograr la libertad económica, bla, bla, pero después el impuesto lo ajusta sobre la mayoría de la sociedad. Los que se benefician de esa exhibición de impuestos son los grandes. Entonces, por ejemplo, vos tenés aquí en San Salvador el impuesto al combustible, por ejemplo, la tasa vial, tenés en Libertador y en San Pedro la tasa Girsu. Entonces son distintas tasas que se van haciendo y que van ajustando mucho más al bolsillo de la población. Sí, sí. Y que a su vez, desde el punto de vista recaudatorio, no es que genera grandes recursos que después van a derramar en obra pública o en acción social o en algún tipo de educación, salud, no, sino que va a gastos corrientes de las propias municipalidades porque están en rojo. Entonces tampoco la población ve una retribución de sus contribuciones en su propia vida cotidiana. Entonces, obviamente, porque lo que hace, digamos, el neoliberalismo y todos estos esquemas neoliberales es descargar justamente el ajuste sobre la mayoría de la población y no sobre las minorías. Fíjate la ley esta, hay algunos diputados que le han dicho pasta base. Yo le voy a decir base como corresponde, pero realmente pasta base porque es el blanqueo de capitales no santos, digamos, de plata no santa. Entonces no está mal dicha pasta base. Y que ha pasado en varios países, ¿no? Y que ha pasado en varios países. Ya está comprobado. Sobre todo en países subdesarrollados, en vía de desarrollo. Fíjate lo del RIGI, ¿no? Tema polémico en Jujuy, porque hay, además del esquema de los senadores libertarios y los diputados libertarios y asociados a los libertarios votaron, digamos, ¿no? Porque, a ver, los senadores libertarios lo votaron fue el Atauche, entre copa y copa, entre sus familiares, los familiares que la aconsejaron votar, digamos, los familiares que están rentados ahí en el Senado. Y que llamativamente es de La Quiaca. Claro, bueno, ellos votaron. Votó la senadora del PJ, votó también a favor del RIGI. Y en diputados, hay que decir que el diputado dueño de la salud de Jujuy, Quintar, ¿no? Dueño de la salud privada, ¿no? Porque si algo que ha logrado avanzar es en la salud privada, Jujuy, ¿no? En eso sí avanzaron. En los negocios de la salud privada, Quintar y compañía avanzaron, Rivarola y un par más. Bueno, Quintar, y también los senadores pseudo-libertarios, diría yo, o oficialistas críticos, o críticos oficialistas, no sé cómo llamarla, los radicales Risotti y Sarapura, ¿no? Antes eran radicales K, ahora son radicales L. Nunca fueron radicales K. No, esos dos no, pero hubo algunos. Ahora son radicales, claro, ahora estos son radicales L. O M de Milei y de Macri antes, así que son radicales M. Bueno, ellos votaron a favor. Snope se ausentó en la votación del RIGI, hay que decirlo. Pero fíjate, llamativamente lo llamaron. Llamativamente se tuvo que ir a otro lado. Tenía turno médico. Llamativamente. La otra del PJ votó a favor. Pero fíjate que, digamos, en el RIGI lo que hay es cesión de impuestos a las grandes empresas que pueden traer supuestamente inversiones. Hay una teoría que se llama la teoría de efecto multiplicador de inversiones, que efectivamente plantea que cuando hay una inversión, eso multiplica las áreas económicas y genera, sería, digamos, mayores inversiones o mayor consumo en otras áreas, digamos, de la sociedad. Ahora, eso puede ser en un país desarrollado, y esa teoría está pensada en un país desarrollado. Está pensada para una economía. Como hacen los yanquis con los armamentos, por ejemplo, que es una industria que cada vez genera y genera y genera. Cuando Donald Trump dijo American First,
Sí. Y dijo, vuelvan las inversiones a Estados Unidos. Los obligó a volver, no es que les dio exención, No. los obligó a volver. Eso generó un efecto multiplicador en la Seguro, propia sí, economía. sí. ¿Por qué? Porque retornan los dólares y vuelven a producir. Sí. Eso en una economía desarrollada pasa, en una economía subdesarrollada. El efecto multiplicador no es ni multiplicador, es muy poco, porque la mayoría vuelve a su país de origen. Totalmente. Porque son inversiones extranjeras que vuelven, que además ni siquiera tienen, ni siquiera hay una legislación como para que en parte se queden esas inversiones. No hay impuestos que los obliguen a tributar. Exactamente. Decir, bueno, sí los obligan a tributar, primero. pero tributan muy poco y además hacen un esquema de valorización financiera. Por lo tanto, ese efecto multiplicador en la Argentina no va a existir. Lo que van a tener ahora es a su vez mucho mayor ventajas. Mirá, la ley de inversión minera, que es la 24.196, supuestamente era para que haya grandes inversiones y eso genere grandes derrames económicos. Bueno, en Jujuy no se ven esos grandes derrames económicos. Ahora, en la casa de Boehler vos lo podés ver. Bueno, en algunas casas sí, digamos, pero en GNF seguro. Está bien, pero yo te estoy hablando de la población, digamos. Los 10, digamos. Yo te estoy hablando de la población. O sea, pero vos fíjate, esa ley, ¿qué decía? Vengan las inversiones, esas inversiones van a generar mucho puesto de trabajo, cosa que no es así. No, porque la minería generan puesto de trabajo, pero no generan, no generan en proporción a la supuesta inversión y a las utilidades económico. Exactamente, a las utilidades no generan la misma cantidad y en proporción un puesto de trabajo. Sí generan, porque hacer grandes empresas sí generan, pero no generan a proporción de lo que invierten y de la utilidad que la minería, reportan. Convengamos, no es la industria de la construcción, que sí es multiplicadora. Es intensiva. Es intensiva. Entonces multiplica el efecto. Es un efecto multiplicador, es intensiva, genera mucha mano de obra y a su vez es capital interno. Normalmente son capitales nuestros. Sí, porque para hacer un pavimento no traes una... digamos. No, o sea, traemos Rogio o Cartelón, alguna que viene de otra provincia, pero genera trabajo acá. Y Argentina. Bueno, digamos, de última la plata gira dentro del país. Sí, en parte también se lo llevan, pero bueno, ese es otro costal. Tienen diversificación. Exacto, ese es otro costal, pero sí, en general, genera un poco más de multiplicación de inversiones. Entonces el RIGI lo que va a hacer es que además esta ley 24.196 sea mucho peor. Porque la ley 24.196 las exceptúa a las mineras del impuesto de ingreso bruto y de impuesto al sello. Solamente se cobra a las provincias, pueden cobrar una regalía del 3%, que la regalía es ingreso menos costo. Sí. El RIGI lo que dice es, inviertan, que no le cobramos nada. Los 2 primeros años te vamos a cobrar una mínima regalía y después ya no te cobramos más nada. Inviertan. Entonces, ¿eso qué genera? Eso genera que ni siquiera van a poder tener dólares acá. Porque además se pueden hasta llevar los dólares. Sí, bueno, o sea, ahí hay un tema que tocaste, justo con lo que hoy estaban los 4 gobernadores. El argumento de la Carolina Moisés, la senadora del PJ, es la generación de empleo. Bueno, es mentira. Es mentira, es un argumento falaz. Yo eso quiero decirlo acá con todo respeto, digamos, hacia la investidura de la senadora, pero es mentira, digamos. No va a repercutir en puesto de trabajo, no va a repercutir en beneficio de Jujuy, solamente repercute en beneficio a grandes empresas mineras, nada más, y porque en realidad el RIGI está pensado en el petróleo, en el agua y en la minería. En la minería, en todo lo que son los recursos naturales. Está pensado para esos tres, para todos nuestros recursos naturales, para aumentar el extractivismo, el neoextractivismo de la actualidad. Entonces, como está pensado para eso, con beneficio de inventario para eso, es mentira lo que dice la senadora. Pero además te genera un problema concomitante a la situación, como es, por ejemplo, el uso del agua. Bueno, el uso del agua ¿a dónde va el agua? Primero va a la industria, por llamarla de alguna forma. A la industria y lo que quede es para el uso de la población. Bueno, que en realidad tendría que ser al revés. Pero si vos te fijás, el 80% va para agricultura, el 10% va para... o 70, 20 y 10. 10 para consumo. El problema es que
el 20 que va para la industria extractivista es mucho a comparación de lo que se necesita para el consumo humano. Claro. Y fíjate que en Jujuy es una vergüenza lo que tributan las mineras de agua con respecto a la cantidad. En Jujuy se recaudan 110 millones de pesos anuales por el uso de agua. Es polémico, inclusive la cantidad que se declara como usada. Sí, se declara como usada, se tributa, y a su vez, ¿cómo se hace la concesión? Porque en realidad como que privatizar durante un año el agua de los ríos. Sí. Es polémico, pero suponte, se tributan 110. ¿Sabes cuánto tributa la minería de esos? 6 millones. Entonces, realmente, si vamos a la cantidad de agua que utilizan, y que además hoy las poblaciones del norte jujeño están sufriendo una cierta estrés hídrica, estamos en un problema grave. Estamos en un problema grave. Y el agua es el problema del futuro. Bueno, el agua sin la minera. Sin la minera ya es el problema del futuro, es un problema grave. Si encima tenés que las empresas mineras declaran solamente, hacen una simple declaración jurada para llevarse los minerales, si encima sabés que triangulan, si lo sé yo, no lo vas a ver el Estado provincial o el Estado nacional, que triangulan el litio, y que a su vez, además del litio, se llevan otras cositas más. Bueno, la verdad que estamos en una situación grave, y la cantidad de tributo que genera la minería con respecto a lo que se llevan no es nada. Según la cuenta de inversión, tributaron, de acuerdo a la cuenta de inversión del año 2022, el 0.3% en regalía, y el año 2023 el 0.6%. Tendría que tributar el 3% por la ley 24.196, sí. Y tributan esto que te estoy diciendo. Nosotros, del Frente Amplio, planteamos un proyecto de ley en la legislatura, se lo llevamos en mano al vicegobernador, y le dijimos que tendríamos que salir de la ley 24.196, que es una simple adhesión que hace la provincia a la ley nacional. A la ley nacional, y hacer que la minería tribute el 30% en regalías. ¿No? Es más, te acepto lo de simple declaración jurada. Te lo acepto. Vamos a confiar en Sale de Jujuy, que Yankee japonesa, o en Exar, que son chinos canadienses. Vamos a confiar en ellos de que hacen la simple... Confiamos en tu contador que... Claro, que la declaración jurada es honesta. Vamos a creerle a ellos. Sí. Pero cobrarle el 30% de regalía. Y dale del 30%, que el 33% vaya para actualización salarial, por fuera de paritaria, de los empleados estatales. El otro 36% vaya destinado a obras públicas, a vivienda, cloaca, a defensa de río. Y el otro 34%, porque si no me queda 99%, el otro 34%, y ponerlo un poquito en los problemas sanitarios de la población. Porque el dengue, durante muchos años, el dengue fue un problema endémico en la zona de San Pedro, para Libertador, Yuto, ¿no? Etcétera. Digamos, toda esa zona tuvimos... La zona de clima más tropical. Nosotros siempre tuvimos ese problema, durante muchísimos años. Yo me acuerdo, mirá, yo además de ser profesor universitario, también en mi época juvenil trabajaba en los planes sociales. Y el primer proyecto que trabajé, fuera que trabajé pavimentando y haciendo defensa de río, el primer proyecto que trabajé fue en prevención del dengue. Éramos 10 desocupados que teníamos un plan trabajar. Hicimos una capacitación en la salita Carrillo, ahí en Libertador, y ahí hacíamos prevención del dengue. Entonces íbamos al hospital, te estoy hablando, al cementerio, te estoy hablando del año 98. Ya estoy medio viejito. El año 98, más o menos. Y ya veíamos el dengue, ya veíamos el mosquito Aedes aegypti circulando, digamos, y desplazando el resto de las especies de mosquito como principal, en el año 98. De aquí para acá ha corrido mucha agua bajo puente. Hoy hay una vacuna. El problema es que el gobierno nacional decidió privatizar la vacuna. Y esa vacuna sale 70.500 pesos, la primera dosis. O sea, 2 dosis son 141.000 pesos. Y la mayoría de la población no tiene 141.000 pesos para gastar en 2 dosis. Entonces, ¿por qué una parte de lo que debería tributar la minería no está destinada para problemas sanitarios? Y en particular el problema del dengue. Porque, como te digo, el dengue migró de las zonas tropicales a las zonas
más templadas, como puede ser en San Salvador, que ya son subtropicales, ya no son templadas. Migró. Y puede llegar a migrar al norte. Pero el problema es que migró. Y el problema es que en los últimos años, y sobre todo este último año, en los meses de febrero, marzo, abril, ha explotado el dengue en toda la provincia, digámosle, de Lozano hasta Yuto, ¿no? Toda la zona. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un problema muy grave el año que viene, en febrero, marzo, abril. Si no se empieza a vacunar ahora, va a haber porque la primera vez que te agarra dengue, te golpea, te tira, te parece que te tira un camión encima. La segunda vez es mucho más grave. Muchas veces termina internado y puede llegar hasta el dengue hemorrágico. Entonces, si no empezamos hoy, te estoy hablando el 20 de junio, el día de la bandera, en medio de un frío, yo estoy confuso, encima vengo del estoy acostumbrado yo ahora estoy viviendo en San Salvador, pero estoy acostumbrado al trópico, a los calores del Libertador, de mi lugar en el mundo. Entonces, digamos, si en este momento yo te estoy alertando y te estoy diciendo que en diciembre, enero, febrero vamos a tener un problema muy grave de dengue. Por lo tanto, yo creo que si la propuesta que le hemos hecho al gobierno provincial, porque si bien nosotros somos opositores, creemos que no hay que ser opositor por opositor mismo, hay que tener propuestas concretas. Entonces hicimos una propuesta concreta donde los que tienen que pagar el ajuste realmente lo paguen, que son las grandes empresas mineras en este caso. Porque si no, siempre nos dicen, se vive en una fiesta, hay que pagar la fiesta. Pero resulta que la fiesta la hacen los mismos de siempre, ¿no? Los 8, 10 familias políticas, de la casta política de siempre, más las 10 familias empresarias. El pueblo está afuera, mirando la fiesta. A veces alguno llega y va de mozo y le tiran una propina. Pero resulta que después cuando dice que hay que pagar la fiesta, la gente de afuera tiene que pagar la fiesta de adentro, de los que hicieron la fiesta. Bueno, hoy lo que estamos diciendo es el ajuste, la fiesta, que la paguen los que la tienen que pagar, los que se la están llevando. Mirá, el gobernador dijo en la última apertura de sesión ordinaria de la legislatura, el gobernador entrante, Sadir, que se han exportado 82.700 millones de 82.700.000 toneladas, no, 82.700 toneladas de litio. Esos son más de 2.000 millones de dólares. ¿Y cuánto queda en la provincia de Jujuy? O sea, lo dio como un logro. Y yo la verdad que el logro sería cuánto queda en Jujuy. No cuánto se llevan, sino cuánto queda. Bueno, el problema es ese. Entonces, para mí el logro no es que se la lleven. Para mí el logro es cuánto queda y cuánto se reparte para que la población pueda tener obra pública, pueda tener actualización salarial y el empleado estatal no esté por debajo de la línea de pobreza, o el docente, la maestra, que está con mis hijos, con mis hijas, o con las hijas o los hijos de los oyentes, o la médica o la pediatra que va a atender a los nenes cuando se nos enferma, o la médica que atiende a nuestros abuelos y a nuestras abuelas, pueda llegar a fin de mes, tenga la tranquilidad de tener un salario por encima de la canasta básica y pueda ejercer con mucho más alegría su profesión y con mucho más esmero y con mucha más vocación y no estar preocupado como llega a fin de mes. Entonces, eso es lo que se necesita y para eso no se puede hacer una ley como la que hizo Sadir de ajuste sobre la población y sobre los empleados estatales, congelando movilidades, congelando los aumentos, la ley de emergencia, que es cierto, hay emergencia, estamos todos de acuerdo, hay emergencia. Bueno, ¿quién paga las emergencias? ¿La paga el empleado estatal? Seguro. ¿O la paga las grandes empresas, y en este caso las grandes empresas mineras, que son los que más peso tienen hoy en el Producto Bruto Geográfico? Por lo tanto, me parecería que lo justo sería, no estoy diciendo ni siquiera estoy diciendo el esquema de Bolivia ni el esquema de Chile. No. Esos son esquemas, ya nos dimos toda la vuelta. Serían subversivos en un punto. Estamos hablando de un esquema donde la minera se lleva el 70, pero que dejen el 30 de Jujuy. El 30 aunque sea dejen. Entonces una parte la repartimos para el estatal, otra parte hacemos obra pública y otra parte le damos a la población para que empiece a solucionar problemas sanitarios como el dengue. Como el COVID antes, el dengue ahora lo próximo que haya, digamos. Sí. Bueno, eso sería nuestra propuesta del Frente Amplio. Yo creo que... Bueno, es eso. Para cerrar, quiero que me expliques
¿Cómo es la participación? ¿Qué es el Frente Amplio jujeño y cuál es la participación que están teniendo ustedes? Mirá, el Frente Amplio Jujeño es un frente que se armó entre distintas fuerzas políticas, en principio bases peronistas, Ajá. que son los compañeros Palmieri, Dingui, Manix y otros compañeros, digamos, de ese esquema, que son un sector del peronismo que no es Rivarola, que no es Enope, que no es Moisés, y que entiende que eso es la casta del PJ o la casta política de Jujuy, que en los últimos años ha hecho negocio con Morales. ¿Está? Entendiendo eso, ese sector y el sector del cual yo soy parte, que es el Partido de la Corriente Popular, nos hemos juntado y a partir de ahí empezamos a transitar un camino de unidad, pensando en tener una posición donde podamos proponer este tipo de cosas y que la población las tome en sus manos y se lleven adelante planteos que sean distintos a los planteos que el ajuste lo pague la población, digamos. En principio eso, con la idea de en algún momento hacer una alternativa de gobierno, de poder o de lo que sea. Bien, trabajando fuerte Sí, con sí. esa idea. Sí, una tercera posición. Bien. Ni un CR de Morales, de todo lo que hemos vivido en Jujuy estos últimos 8 o 9 años, ni un PJ de los Rivarola, los GNF, los Fellner, los Segura, los Aquino, Moisés, los Enope, etc. Te mentís, la última en serio. La interna del PJ si hay, si hubiese. Ya, yo no soy el PJ. Bien. Arranquemos por ahí, por lo tanto, Está bien, sería está bien, irrespetuoso está bien. que te hable de la interna del PJ. Pero una parte del frente va a participar. Ajá, con bien, una posición bien, distinta. Bien. A los Rivarola, a los GNF, bien, a los Moisés, a los Enope. Pero no como con la figura del frente en general. No como la figura del frente, porque muchos no somos digamos, del PJ. Sí, 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 yo sí, no soy miembro del PJ, ni pretendo serlo, digamos. Y no te hablé del peronismo, te hablé del PJ. No, Son dos cosas distintas. Yo lo entiendo perfectamente. Porque General Perón decía que peronistas somos todos. Peronistas son todos. Eso decía General Perón. Yo lo discuto un poco también, así ¿no? Dice General. Peronistas son pero todos. Se lo acepto, digamos. Se lo acepto, pero una cosa es el PJ, otra cosa es el peronismo. Cuesta entender eso a la gente. No, bueno, yo te digo mi opinión. Para mí el peronismo es parte de lo que es el campo nacional y popular. Perón, ahí voy a tomar una socióloga llamada María Estela Vampa, dice que el gobierno de Perón del 45 al 55 fue el único gobierno nacional y popular que hubo. Yo suscribo su aseveración científica, pero ese es el gobierno de Perón. El PJ, que de los Rivarola y de los GNF abrazándose con Morales, no tiene nada que ver con Perón. Qué lindo con Evita, ¿no? Qué lindo que sos. Tenemos todo el día hablando, te juro. Tenemos muchos puntos de coincidencia. Yo soy de Evita más que del general, porque a la Eva la entiendo y la siento más acá. Y al general lo tengo que pasar mucho por acá. Pero te agradezco muchísimo tu sinceridad, tu forma y que nos haya ayudado a entender esto. Bueno, te agradezco a vos y bueno, Evita, como Perón, Evita decía, la base filosófica nuestra es independencia económica, soberanía política, en un 20 de junio me parece que vale decirlo. Belgrano decía lo mismo. Digamos. Por eso, decir independencia política, independencia económica, soberanía política con justicia social, para ser socialmente iguales, humanamente distintos y totalmente libres. Porque cuando se habla de libertad, es una palabra hermosa que fue usada por nuestros próceres como Belgrano, que hablaba de la libertad, pero hablaba de la libertad en serio, no la libertad de mercado que hablan actualmente, sino la libertad en serio. Le hablaba San Martín, le hablaba Mariano Moreno, dieron la vida por eso, luchando en defensa de nuestra independencia económica y política y nuestra soberanía política. Y nuestra base filosófica es esa, que son las palabras de Evita y las palabras de Rosa Luxemburgo. Las palabras de Evita de independencia económica, soberanía política y justicia social, y las palabras de Rosa Luxemburgo que dice ser socialmente iguales, humanamente libres, humanamente distintos y totalmente libres.
Gracias, Quique. No, gracias a usted. Bueno, ahí está. Franco, directo, polémico en algunas aseveraciones, con coincidencias o no, nos ayudó a entender la realidad. Quique Mosquera. Nosotros nos reencontraremos para hacer otro de frente.